a todos y a todas. Sobre un tema que el jefe de gobierno acaba de comentar hace unos minutos, el día de ayer, en mi calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, emitimos un comunicado sobre el tema de los lineamientos de derechos de las audiencias emitidos por el IFT el 21 de diciembre pasado. El Senado no puede ser nunca omiso o indiferente a este tipo de cuestiones de aplicación de la ley, y mucho menos cuando se están generando preocupaciones y cuestionamientos sobre si estos lineamientos pueden o no violentar principios constitucionales y derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresión. En ese sentido, hemos estado atentos a estas opiniones y estas preocupaciones en 4 temas fundamentales. Primero, la diferenciación entre noticia y opinión, esta imposibilidad material del cumplimiento y las obligaciones desproporcionadas que se están estableciendo para los concesionarios de radio y de televisión. Segundo, la aplicación exclusiva para concesionarios nacionales, es decir, pareciera que hay una discriminación de contenidos nacionales, toda vez que lo que se transmita desde algún lugar fuera de nuestras fronteras no tendrá la misma aplicación de estos lineamientos. Tercero, el asunto de la información veraz y oportuna. Esta es la ausencia de un criterio objetivo para poder determinar el cumplimiento. Esta flexibilidad sí puede prestarse a 2 elementos: o a una censura previa, que nadie desea, o al endurecimiento de las sanciones y del control gubernamental, incluso desde el propio desde el órgano regulador, sobre los contenidos. Y cuarto, el desahogo de quejas por parte del defensor de las audiencias. Nos parece que hay un detalle excesivo en tiempo y procedimiento muy riguroso, muy rígido, que no se acoplan al tamaño, a las posibilidades y a las características de cada medio de comunicación. Dado todo lo anterior, y en el entendido que como senadores tenemos que velar por la máxima protección de los derechos humanos, y en este caso concreto alcanzar un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, es que como presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, entendidos como un contrapeso y con pleno respeto a la división de poderes y a las facultades y autonomía del propio instituto, hemos planteado que en el inicio de las sesiones generaremos un espacio para la discusión previo a la entrada en vigor el 16 de febrero de los lineamientos. Creemos que esto puede fortalecer el diálogo republicano y democrático en beneficio de todas y todos, y aclarar dudas y sobre todo establecer cuál es la interpretación de la ley que se ha establecido a partir de estos lineamientos. En ese sentido, les dejaré aquí tanto el comunicado como una infografía sobre nuestras preocupaciones, y pues estoy abierto a si alguien tuviera alguna pregunta al respecto. Buenos días, Cédric, de Reforma. Cédric. ¿Por qué el jefe de gobierno está tan preocupado respecto a estos lineamientos? ¿Solo porque el DF tiene un canal o por qué más sería? Bueno, estableció, incluso nosotros mismos podríamos tener esa misma preocupación, toda vez que el canal del Congreso no solamente transmite las sesiones o las sesiones de comisiones, también tiene espacios informativos y también tiene espacios de opinión a los cuales se aplicarían los lineamientos. No creo que sea solamente esa su preocupación. Lo que yo alcanzo a entender de lo que él dice es que, por un lado, están radicadas un gran número de los medios de comunicación nacionales en la ciudad, y que un efecto negativo que podrían llegar a tener la aplicación de los lineamientos y esta discriminación de contenidos nacionales es
pues que las transmisiones se empezaran a hacer desde el extranjero. Es decir, que los noticieros de radio, de televisión, se hicieran con los mismos locutores, pero desde otro país, particularmente desde Estados Unidos. Lo que conllevaría, entre otras muchas cosas, pues a la no aplicación de los lineamientos y además a la pérdida de empleos, a la pérdida de un capital económico y social que genera que la ciudad capital sea sede también de los medios. Creo que su preocupación, y ahí la comparto, va más allá y va en el sentido de que desde los lineamientos se intente tener un control demasiado riguroso de la forma como ustedes comunican las noticias. Creo que hay una diferencia enorme entre lo que establece la ley de cómo se debe de diferenciar opinión de información y estas medidas que de verdad pareciera que en su operación pueden ser incluso imposibles de llevar a cabo, porque alcanzan no solamente los programas de géneros del género de noticias, sino también de espectáculos o incluso de deportes. Entonces, la preocupación es que desde los lineamientos se intente tener una cobertura de la información sin opinión, en el entendido de que todos pues, van a rehuir a querer ser sancionados. Otro elemento que preocupa, en la ley se establecía que las sanciones a los comunicadores se imponían en casos graves y, en aquel entonces, en salarios mínimos. Ahora, cualquier violación informativa editorial impone sanciones del 1 al 3% de los ingresos anuales de las estaciones. Bueno, eso también nos parece desproporcionado y que nunca estuvo en el espíritu de la ley. Así lo interpreto yo y en ese sentido comparto las preocupaciones del jefe de gobierno. Y de otros que se han ido expresando. Ayer escuchaba yo que el alcalde de Guadalajara está en esa misma posición, Alfaro. Entonces, lo que nosotros generaremos, más allá de acusar violaciones o contradicciones, sí que se genere un debate al respecto antes de la entrada en vigor de los lineamientos. Senador, yo nada más, ya habíamos comentado algo al respecto, pero Sí. ¿cómo frenar esto? Mira, yo no creo que sea un asunto tanto de poner freno. Los lineamientos son parte de las obligaciones que tiene el IFT. Y efectivamente se generó un proceso muy amplio de consulta pública. Hubo casi 40 opiniones de expertos, académicos, concesionarios, comunicadores y demás. Muchas de ellas, por cierto, que no fueron tomadas en cuenta. Las consultas en nuestro país cada vez pareciera que son espacios de simulación para recibir opiniones, pero no para obedecerlas o tomarlas en consideración. No se trata de detener los lineamientos, se trata de establecer claramente que los lineamientos son de protección a las audiencias, no de protección al gobierno o a la cobertura que quiera dar el gobierno de los hechos noticiosos.